Continuando en el simposio y haciendo conexión con lo que decía el doctor Ricardo, vemos que la doctora Indira Gutiérrez nos va a hablar de cuáles son las imágenes que necesitamos pedir en el paciente que llega al servicio de urgencias y tiene un accidente cerebrovascular. Doctora Indira, bienvenida. Por favor, comparta su pantalla. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Para continuar con esta secuencia, el doctor Esteban Agudelo, residente de neurología, nos va a hablar del enfoque del manejo del paciente con un accidente cerebrovascular. Doctor Esteban, bienvenido. Gracias por tu participación. Adelante. Hola, buenos días. Voy a compartir. Listo. Bueno, continuando entonces con la charla que nos han dado y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de presentar este tema que es evaluación y manejo del ACV. Entonces, teniendo en cuenta las dos charlas anteriores, que es principalmente el manejo en urgencias, quiero iniciar con el cuidado posterior a la atención inicial. Una pregunta que nos hemos hecho muchas veces y que debemos hacernos en realidad es, ¿y después del manejo agudo, qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y esto resalta la importancia del manejo intrahospitalario, que es igual de importante que el manejo agudo en los desenlaces del paciente. Entonces, ¿qué voy a hacer intrahospitalariamente? Evaluar la gravedad del ACV, mantener las funciones vitales y de homeostasis, establecer la etiología de este ACV, iniciar un manejo preventivo, prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones y empezar una rehabilitación con realización de planes a corto y a largo plazo. Voy a ir desglosando cada una de estas características del manejo intrahospitalario. Iniciando con la evaluación clínica, quiero resaltar el NHSS, que ya lo vimos muy bien en la parte de urgencias. Es una escala clínica que se aplica de manera rápida, mínimo 10 minutos, ampliamente conocido, tiene una aceptable confiabilidad entre evaluadores y es útil para cuantificar el déficit neurológico y monitorizar la evolución clínica. Nos ayuda mucho con el pronóstico y en la mayoría de los casos, como lo dijo ahorita el doctor William, para definir conducta terapéutica. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que es una escala que no es sensible en circulación posterior y en hemisferio no dominante, por lo cual puede llegar a sobreestimar déficit de infartos izquierdos, que en la mayoría de las personas va a ser el hemisferio dominante, versus infartos derechos, que en la mayoría va a ser el hemisferio no dominante. Por ende, quiero traer aquí a colación la importancia del examen neurológico. Ya después de haber pasado esa fase aguda en la que estamos limitados de tiempo, porque como ya lo vimos y lo vuelvo y lo repito, tiempo es cerebro. Posterior a esto, hay que saber que el NHSS no reemplaza un examen neurológico completo. ¿Por qué? Este nos va a permitir detectar signos sutiles que no evalúa el NHSS, por ejemplo, alteraciones en los nervios craneales bajos, déficits sensitivos complejos, alteraciones en funciones superiores corticales. Nos ayuda a realizar una localización anatómica más precisa de dónde puede estar la lesión. Muy importante es que también nos ayuda a identificar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, crisis epiléptica, migraña, encefalopatía, y nos ayuda a evaluar el impacto funcional real del evento isquémico en el paciente. Entonces, en general, el examen neurológico es muy importante porque el NIHSS orienta la gravedad, la evolución y el pronóstico, pero el examen neurológico al final es el que construye el diagnóstico. También asociado con esto, el tamizaje de disfagia, ya las últimas guías están haciendo mucho énfasis en esto, se debe realizar una prueba de disfagia en las primeras 24 horas del paciente con ACV, en todo paciente independiente de la terapia que se le haya realizado y de la clínica que presente. Este puede ser realizado por personal de enfermería, médicos generales o especialistas y fácilmente se puede hacer con deglución con una dieta supraglótica viendo cómo deglute el paciente. Debemos tener en cuenta los criterios de ingreso a unidad de cuidado intensivo o unidad de cuidados intermedios. Van a ser aquellos pacientes que fueron tratados con terapias de reperfusión, aquellos que tienen intubación orotraqueal por una alteración del estado de conciencia, evaluado con una escala de Glasgow menor o igual a 8, que tenga compromisos de nervios craneales bajos, una ACV clínicamente grave que se puede definir como un NHSS más de 17 puntos, infarto de gran volumen, principalmente aquellos que tengan más territorio de arteria cerebral media o incluso territorios de carótidas, pacientes con arritmias cardíacas que tengan inestabilidad hemodinámica, falla renal con criterio de hemodiálisis o pacientes con cetoacidosis diabética concomitante con el ACV agudo. En cuanto al mantenimiento de las funciones vitales y homeostasis, posterior a esa parte
aguda o de terapias de reperfusión, debemos saber que la presión arterial va a aumentarse en las primeras 24 a 48 horas porque es un mecanismo de defensa del cerebro para poder mantener esa perfusión cerebral y que haya menos infarto. Entonces, si se realizaron terapias de reperfusión, en las primeras 24 horas la meta de presión arterial va a ser menos de 185, 110. Y si no se realizaron terapias de reperfusión, en las primeras 24 a 48 horas la meta va a ser menor a 220, 110. Es decir, podemos ser permisivos con esa presión arterial en las primeras 24 a 48 horas hasta estas metas porque es el mecanismo de defensa del cerebro. En cuanto a la saturación de oxígeno, la meta va a ser 94% en la mayoría de los pacientes, excepto en aquellos con neumopatía que podemos tolerar una meta de 88% de la saturación de oxígeno. La temperatura, como ya lo dijeron, tratar en caso de fiebre, pues estudiar la causa y tratarla. Y en cuanto a la glucemia, también la meta 140, 180 de aquí en adelante. Teniendo en cuenta esto, entonces ya vamos a hacer la evaluación etiológica de la ACV y primero hay que saber que hay distintos tipos de clasificaciones etiológicas que se han realizado, ya sean causales o fenotípicas. La más conocida es la clasificación del TOAS, es la que ampliamente se utiliza en el mundo y nos divide el ácido isquémico en distintos grupos de acuerdo a la posibilidad etiológica de este. Entonces vamos a tener 5 grupos. La prevalencia dentro de los grupos en realidad va a variar de acuerdo con las distintas cohortes que se han realizado. El primer grupo es la aterosclerosis de gran vaso, con aproximadamente un 30% de pacientes con ACV que están en este grupo. El segundo grupo es el cardioembolismo, con un aproximado de 20%. El tercer grupo es la enfermedad de pequeño vaso, con un 15% de pacientes. El cuarto es el ACV de otras etiologías determinadas, que en realidad es menor, es un 5%, no es lo más común. Y el último es el ACV de una etiología indeterminada, que agrupa hasta más de un 30% de los pacientes. Vamos a desglosar un poquito cada uno de estos grupos para tenerlo muy en cuenta. Entonces, el primer grupo, que es la aterosclerosis de gran vaso, se define como oclusión o estenosis significativa de una arteria grande, ya sea arteria carótida interna, cerebral media, cerebral anterior, por aterosclerosis. Un ejemplo de esto fácilmente es una placa de alto riesgo en la carótida que va a generar estenosis y que incluso puede llegar a generar embolismos arteria-arteria. Característicamente es frecuente en personas con factores de riesgo cardiovascular. El segundo grupo, el cardioembolismo, como su nombre lo indica, un émbolo proveniente del corazón. El ejemplo más claro que tenemos, el más común, es la fibrilación auricular, pero hay muchísimas otras causas cardíacas que ya voy a enfatizar un poquito más en eso. Característicamente, como lo vimos también en la imagen, el infarto suele ser cortical y en distintos territorios, entonces esto me ayuda a sospechar esta etiología. El tercer grupo de la enfermedad de pequeño vaso se define como oclusión de arterias perforantes pequeñas. El ejemplo más común de este grupo es la hipertensión crónica, que genera lipohialinosis y que posteriormente va a generar una oclusión de las pequeñas arterias generando infartos lacunares. Entonces estos van a ser pequeños, profundos, sobre todo en los núcleos basales y en la cápsula interna. El cuarto grupo, otras causas, también como el nombre lo indica, otras causas que se salen de estos tres grandes grupos. Entonces, por ejemplo, disecciones arteriales, infecciones, vasculitis primarias o secundarias, trastornos hematológicos, ACV por tóxicos o drogas. Y característicamente esto es más común en pacientes jóvenes, definidos como aquellos menores de 55 años, o aquellos pacientes que tengan antecedentes especiales que nos hagan sospechar alguna otra etiología. Y por último, el grupo de ACV indeterminado, que se va a subdividir en 3 grupos. El primer grupo, estudios incompletos. Si yo no completo todos los estudios, pues no puedo determinar una causa del infarto, entonces queda como indeterminado. El otro grupo es aquellos pacientes que le realicé un estudio completo, pero aún no evidencio cuál es la etiología. Y el tercer grupo es cuando tengo dos o más causas probables del ACV, entonces en realidad no puedo determinar en este momento agudo cuál fue la causa de este ACV. Ahondando un poquito en las fuentes cardioembólicas, vamos a tener fuentes, se dividen principalmente de acuerdo al riesgo de ACV con el que están asociadas. Entonces tenemos unas fuentes de alto riesgo, la más conocida va a ser la fibrilación auricular, pero como pueden ver tenemos otras muchas, como el flóter auricular, un infarto agudo de miocardio reciente, cardiomiopatía dilatada, y aquellas de riesgo intermedio, bajo o incierto, como el foramen oval permeable o valvulopatía mitral y todas las que vemos ahí. Teniendo en cuenta esto, sabiendo que los pacientes los vamos a clasificar de acuerdo a la etiología, yo tengo que hacer unos estudios para poder realizar esa clasificación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué exámenes debo solicitar en un paciente con ACV isquémico? Entonces, en cuanto a los paraclínicos séricos,
Vamos a hacer estudios básicos, hemograma, tiempos de coagulación, perfil lipídico, una glucemia central y hemoglobina glicada, creatinina, ionograma, y las guías recomiendan BDRL en menores de 45 años. Sin embargo, en el contexto de nosotros acá en Colombia, por recomendación de expertos, lo ideal es sospecharla y solicitarla en la mayoría de los pacientes con ACV. En centros avanzados de neurología se solicitan ciertos biomarcadores también en esta fase aguda, como ProBNP, dímero D o troponina para impactar en el pronóstico. Otros estudios que debemos realizar, idealmente un electrocardiograma al ingreso porque podemos evidenciar alguna arritmia cardíaca allí. También en las primeras 24 horas, lo ideal es tener un monitoreo continuo con cardioscopio en el paciente y también durante la hospitalización realizar un holter de 24 horas para poder evidenciar alguna arritmia. Hay que evaluar la estructuralidad cardíaca con un ecocardiograma transtorácico en todos los pacientes. Sin embargo, en ciertos pacientes, por ejemplo, aquellos jóvenes que tengan sospecha de endocarditis o alguna cardiopatía pues específica, se recomienda la realización de un ecocardiograma transesofágico. Muy importante las imágenes de vasculatura de cuello, principalmente ecografía Doppler de vasos de cuello o angiotomografía de vasos de cuello, de acuerdo a la disponibilidad y la sospecha clínica. En general, estos son como los estudios estándar o los estudios básicos que todo paciente con ACV debe tener. Hay ciertos grupos o subtipos de pacientes que se salen un poco de los grandes grupos, por ejemplo, lesus, un ACV embólico de fuente indeterminada. Yo necesito hacer estudios de monitorización cardíaca más prolongados para poder evaluar la etiología, o aquellos pacientes jóvenes que tienen ACV, que yo debo sospechar alguna alteración autoinmune, infecciosa o trombofilias, pero estos estudios no van a hacerse todo el tiempo, no van a hacerse de manera estándar, es de acuerdo a la individualización del paciente. Ya durante la hospitalización yo debo tener claro el manejo y las metas que debo tener con el paciente. Y primero quiero hacer énfasis en las complicaciones que pueden darse con una ACV. Van a haber unas complicaciones neurológicas, la más conocida, la más común es la transformación hemorrágica, que incluso se puede dar sin trombólisis, puede ser parte de la historia natural de la enfermedad, entonces hay que tenerla en cuenta porque genera empeoramiento clínico. La progresión del infarto o la recurrencia del mismo, y la recurrencia tiene mayor riesgo en la primera semana, o sea que puede pasar incluso durante la hospitalización. El edema maligno cerebral que se da principalmente en esos infartos de gran tamaño que tienen todo el territorio de la arteria cerebral media o hemisféricos por compromiso de la carótida, y la presentación de crisis epilépticas por el ACV. También pueden haber complicaciones sistémicas como la neumonía, infecciones del tracto urinario, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Lo importante durante la hospitalización es tener en cuenta que esto puede pasar, evitarlas y en caso de que pasen, tratarlas de la manera más rápida y adecuada. En cuanto a la presión arterial ya durante la hospitalización, los antihipertensivos los iniciamos o los reiniciamos después de las primeras 48 horas o antes si se salen de las metas que les presenté anteriormente. La selección del medicamento va a depender de las comorbilidades del paciente y el perfil de seguridad de los medicamentos. Y al alta, lo ideal es una meta de presión arterial menor de 130-80 milímetros de mercurio. En cuanto a la glucemia, ya lo tenemos claro también, mantenerla entre 140 y 180 miligramos de cilitro. Y como vimos en la primera charla, la hiperglicemia en realidad favorece la transformación hemorrágica y tiene peor o está asociada con peores desenlaces a corto y a largo plazo. La temperatura, evitar fiebre y tratar con antipiréticos en caso de que sea necesario, pero lo más importante es tratar las posibles causas desencadenantes. Y en cuanto a la alteración en la oxigenación, sabemos que la meta sigue siendo más de 94%. En caso de que no se cumpla esta meta, utilizar oxígeno suplementario, pero también descartar posibles complicaciones como desencadenantes de esta. Muy importante la disfagia, porque es algo que se nos puede pasar durante la hospitalización y que está asociado a muchas complicaciones y con desenlaces graves en los pacientes. Entonces hay unos factores que están asociados con un mayor riesgo de disfagia, aquellos pacientes de mayor edad que tienen una mayor gravedad clínica de la ACV y que tienen mayor discapacidad, compromiso subcortical o del tallo, compromiso extenso de sustancia blanca, pacientes con disartria o disfonía o alteración cognitiva o demencia, debemos sospechar que están en riesgo de presentar disfagia. ¿Qué nos dicen las guías? Posicionar al paciente la cabeza 30 grados en la cama, pero lo más importante es una evaluación por fonoaudiología antes de iniciar la vía oral para evitar el riesgo de broncoaspiración. La dieta enteral debe iniciarse en los primeros 7 días. Si no puede iniciarse la vía oral en los primeros 7 días, se indica sonda nasogástrica. Pero si se evidencia que hay una inhabilidad para deglutir de manera segura
por más de 2 a 3 semanas. La indicación es gastrostomía con posteriores controles ambulatorios. La tromboprofilaxis vital es para todo paciente con ACV. Si se realizó trombólisis, se recomienda compresión neumática o heparinas. Si voy a iniciar heparinas, hay que esperar al menos 24 horas luego del inicio de los síntomas del ACV, o si se realizó trombólisis, 24 horas luego del inicio de esta para iniciarla. Si se realizó trombectomía, se recomienda compresión neumática. Ojo que no se recomienda el uso de medias de compresión en los pacientes con ACV durante la hospitalización. Otras medidas importantes, la evaluación del dolor. El mal control del dolor puede llevar a lesiones a elevaciones de la presión arterial que pueden complicar los desenlaces. La sonda urinaria no se recomienda de rutina y la rehabilitación es muy importante. Hay que solicitar evaluación por fisiatría y terapia física si se tiene la posibilidad. Y también no se recomienda la movilización temprana antes de las primeras 24 horas. Ya después sí se debe hacer un plan físico de terapia. En cuanto a la prevención secundaria, obviamente todos los pacientes con ACV van a recibir prevención secundaria y esta se va a modificar de acuerdo a el subtipo etiológico que me causó el ACV. Iniciamos con la antiagregación. Yo creo que todos lo conocemos. El ácido acetil salicílico es el que más utilizamos. Es para todos los pacientes con ACV que no requieran anticoagulación. Es de por vida. Si se hizo terapia de reperfusión, se inicia luego de 24 horas y con una tomografía de control en la que no evidencie sangrado. Si no se hizo terapia de reperfusión, se inicia en las primeras 24 horas. Si los pacientes van a recibir anticoagulación más adelante, se pone el ácido acetil salicílico de manera transitoria y la dosis, estas dosis varían mucho en los estudios, pero generalmente utilizamos dosis de carga de 200 a 300 miligramos y posteriormente 81 a 100 miligramos al día. Hay casos en los que vamos a tener que utilizar antiagregación dual, que va a ser el ácido acetil salicílico más el clopidogrel, y hay 3 indicaciones específicas. Estenosis intracraniana sintomática se da antiagregación dual por 90 días. Segundo, un ACV menor, definido como un NHSS menos de 5, que no recibieron trombolisis, se da antiagregación dual por 21 días. Y un ataque isquémico transitorio de alto riesgo, definido por la escala ABCD2 mayor a 4, se da también por 21 días. En cuanto a la anticoagulación, en realidad aquí pues de manera general, porque esto ya se va a ahondar en las distintas charlas que vienen a continuación, sabemos que puede ser con warfarina o con anticoagulantes directos de acuerdo con la etiología subyacente, pero sí quiero hacer énfasis en que antes de iniciar la anticoagulación se debe hacer una tomografía de control para evidenciar que no haya crecimiento del infarto o, más importante aún, hemorragia. Se recomienda iniciar en los primeros 14 días posterior al ACV. Sin embargo, esto es un tema de discusión y que la literatura ha ido aumentando en los últimos años, porque esto va a depender del tamaño del infarto, de la gravedad del infarto, las características del paciente y considerando el riesgo-beneficio de tromboembolismo o de hemorragia. Las estatinas también es para todos los pacientes como prevención secundaria, se debe iniciar en las primeras 24 horas y las metas del LDL van a depender del subtipo etiológico del ACV. Generalmente utilizamos estatinas a dosis de alta intensidad. Las dos más utilizadas y que están más representadas en los estudios son la torvastatina, que se da por 80 miligramos al día, o la rosuvastatina, 40 miligramos al día. Los estilos de vida también son vitales, impactar en los estilos de vida del paciente, aumentar la actividad física, disminuir o generar el cese del tabaquismo y el consumo del alcohol, una buena y adecuada dieta y, muy importante, evaluar el contexto social del paciente, porque un paso vital de la recuperación del ACV es la rehabilitación y esto se hace en casa. Se necesita una red de apoyo importante, entonces también identificar a aquellos pacientes con alteraciones sociales durante la hospitalización para poder intervenir de ayuda de trabajo social. Estas es como el resumen de las metas en la prevención secundaria. El colesterol LDL para la mayoría o para todos los pacientes con ACV debe ser menor de 70 miligramos decilitro. Sin embargo, hay pacientes de muy alto riesgo en que lo ideal es tenerlo menor de 55 miligramos decilitro. La presión arterial, como ya les mencioné, la meta es menor a 130-80 milímetros de mercurio. Una hemoglobina glicada, la meta es menos de 7%.
índice de masa corporal, pues que no haya sobrepeso y obesidad, disminuir el peso, y el INR de 2 a 3 en la mayoría de las patologías en pacientes que estén utilizando warfarina, pero en aquellos con prótesis valvular mitral mecánica de 2,5 a 3,5. Muchas gracias. Doctor Esteban, gracias por tu conferencia, excelente, muy práctica, muy concreta, gracias por respetar el tiempo. Hay varios puntos que tocaste y que tocaron los compañeros previamente, como el manejo de la aspirina, por ejemplo, y algunas de las preguntas en el chat se refieren a escenarios en donde tal vez no contemos con todos los recursos. Te invito, Esteban, si puedes mirar el chat y ver cuál de esas preguntas podrías responder.